¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, una vez más, acá hablando de temas de mi competencia, y hoy día hablaremos del procedimiento administrativo general. Muy bien, y como precedente, quiero, bueno, a los que son abogados y a los que no son abogados, por ahí he visto algunas publicaciones que hablan de los procesos administrativos. Y saben, yo me preguntaba, en el marco de la gestión pública y de lo que regula el derecho administrativo, ¿existen procesos administrativos? ¿Está regulado? Y la respuesta sencilla es no, no existe algo que se conoce como el proceso administrativo, ya que el proceso administrativo está regulado perdón, el proceso es una figura de carácter jurisdiccional. Eso quiere decir en el aspecto judicial. Algunas diferencias sustanciales, por ejemplo, para entender, es que en los procedimientos administrativos no necesariamente existe un conflicto interpartes. Por lo general, se inicia con el derecho de petición de todo administrado y, bueno, pues se busca una solución o un acto administrativo, que es la finalidad del procedimiento administrativo, que resuelva aquella petición. No necesariamente existe un conflicto, mientras que en los procesos siempre van a existir intereses interpartes. Eso quiere decir entre dos partes y además va a tener un tercero que es el juez y que va a resolver en mérito a lo que se a lo que plantean o a lo que demandan o a lo que denuncian. Mientras que en los procedimientos administrativos se inicia y se ejerce en mérito a la función pública. Otra diferencia sustancial para entender a la diferencia entre procesos y procedimientos es que los procesos administrativos, perdón, es que los procesos judiciales tienen etapas definidas en el marco de su desarrollo. Eso quiere decir, a nivel jurídico se conoce como preclusión de los procesos. En otras palabras, que hay etapas determinadas para poder presentar pruebas, para poder presentar excepciones y tiempos limitados, mientras que en el procedimiento administrativo no existe esa idea de preclusión de procesos. Existe algo que se conoce como principio de informalidad, principio de verdad material, que en la cual, independientemente de los plazos y de los tiempos, siempre lo que va a primar es llegar a la verdad material. En un ejemplo sencillo, en los procesos, o pongamos un ejemplo y les pongo a razonar un poco, porque la idea es eso, llevarlo a casos prácticos. Si, digamos, yo les doy un plazo a un administrado en el marco de mi función de verdad material, para que en el plazo de 5 días me presente una prueba y no lo presenta, y digamos lo presenten 10 días después, y yo no he resuelto todavía, entonces la norma me dice, tú estás en la obligación, pese a que él no cumplió en el plazo administrativo, de que tú puedas resolver y observar en mérito a las pruebas. ¿Por qué? Porque en el procedimiento administrativo no hay pruebas, no existen etapas preclusivas. Muy bien, dicho esto, ahora, si quisiéramos relacionar, y si yo le pregunto a un administrador o a un contador, y le digo, ¿existen los procesos administrativos? Me dirían, sí, efectivamente. Sí, ¿por qué? Porque dentro del ejercicio de la función interna, por ejemplo, el hecho o la ejecución de cualquiera de los 11 sistemas administrativos, ya, digamos, yo certifico en el área de presupuesto, yo realizo compras, o sea, un proceso de compras, ya. Muy bien. Yo convoco una convocatoria para selección de personal. Muy bien. En mérito de eso, ahí sí existen procesos administrativos, pero no en el aspecto jurídico regular. Hay que entender que el ejercicio de la función pública entendida como la actuación de cualquier entidad pública para satisfacer necesidades sociales que se materializan en fórmulas jurídicas, y las fórmulas jurídicas básicamente te dicen procedimientos administrativos, entonces en ahí no existe la figura del proceso administrativo. Entonces, eso para iniciar la clase y tener una idea por qué en el derecho administrativo existen los procedimientos administrativos y no los procesos administrativos. Muy bien, entonces ya saben, pueden dejar sus dudas, sus consultas y al final los llevaremos a debate y trataremos de absolver en la medida de lo posible lo que ustedes consulten y se pregunten. Muy bien, eh, para dar un alcance general, tendría que hablar de que la función pública a la que me refería, la administración pública, está en el ejercicio o en la vida perenne, está en relación a todas las actividades que puede realizar el ciudadano, el ser humano, etc. Entonces, desde el momento que naces, desde el momento que tú naces,
y tus padres te llevan a una municipalidad y registran tu acta de nacimiento, ya se está dando inicio a un procedimiento administrativo. Es igual cuando sacas tu documento nacional de identidad, sacas tu acta de matrimonio, que decides casarte, por ahí la licencia de conducir, en marco del derecho prestacional, claro, prestacional, tú vas y buscas un seguro social, haces gestiones en el banco, siempre hay necesidades de gestionar en la municipalidad, en los registros públicos o en cualquier entidad del Estado, de las muchas que existen, siempre va a haber un ejercicio de petición. Esto es para graficarles de cómo funciona la administración pública. Y con eso quiero llevar a la reflexión desde que el momento que naces hasta el momento que tú falleces, dejas este mundo, existe, hasta ahí te registran con un acta de función, o sea, el último acto administrativo de tu vida. Entonces, con esto quiero llevar a la reflexión para ejercer y para entender la importancia de los procedimientos administrativos, de la función pública y del ejercicio. El derecho penal está bueno cuando se cometió un delito y bueno, y termina cuando te sentenciaron. El derecho civil cuando existe un conflicto patrimonial, cuando existe o en familia o en cualquiera de los libros que regula el derecho civil, igual con cualquiera de los derechos. Pero el derecho administrativo va a estar presente y la función pública va a estar presente en todas las actividades que el hombre realiza. Necesariamente siempre vamos a depender y vamos a necesitar del procedimiento administrativo, del derecho administrativo, del ejercicio de la función pública. Entonces eso para llevarles un poco a contexto y entender que el derecho administrativo está presente en todas las actividades del ser humano. Muy bien. ¿Qué entendemos por procedimiento administrativo? Porque es la idea base antes de hablar un poco de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es el procedimiento administrativo? Primero, el procedimiento administrativo tiene como finalidad encauzar, es decir, regular. Eso quiere decir buscar el camino formal para el ejercicio de la función administrativa. Por eso es que se dice que la función administrativa se materializa en el procedimiento administrativo. Eso quiere decir que como los ciudadanos, porque incluso cuando tú defines desde una perspectiva organizacional o desde una perspectiva jurídica sustancial, el procedimiento administrativo o la función pública es muy subjetiva, pero cuando tú la relacionas a una actividad práctica, vas a decir procedimientos administrativos como el ejercicio de la función pública. Entonces, es el medio por el cual el administrado accede a la administración pública. 2, es una garantía al ciudadano, en tanto de que asegura que la administración pública, cuando resuelve sus peticiones, y cuando el administrado va y se presenta a cualquier entidad pública para solicitar algo, es porque existe una necesidad pública. Muy bien. Y yo, como administración pública, para poder resolver ello, necesito actuar. Pero el procedimiento administrativo, eso quiere decir, la ley del procedimiento administrativo va a regular el modo de actuar de la administración pública. Eso quiere decir que no va a actuar de manera arbitraria, que los intereses van a ser de carácter público y de lo más transparente posible. Se va a regular en mérito a los principios de los cuales vamos a hablar. Y va a ejercer algo que no hace mucho, bueno, no me refiero a hace mucho, hace unos 15, 20 años, se ha desarrollado en la legislación peruana, que se llama el principio de discrecionalidad. ¿Y qué es la discrecionalidad? Es el actuar en el ejercicio del procedimiento administrativo en mérito y en respeto de las normas públicas, de la ley del procedimiento administrativo, de las normas especiales, de los mandatos constitucionales. ¿Por qué? Porque se debe entender que el administrado en el procedimiento administrativo es la parte más vulnerable, en todo que el ejercicio del poder es unilateral por parte de la entidad pública. Entonces, el procedimiento administrativo, sus principios y la ley van a buscar regular el actuar de la administración pública. Y por último, encamina la correcta decisión administrativa, en tanto de que la decisión administrativa se va a amparar, se va a justificar en el ejercicio de un buen procedimiento administrativo en cumplimiento de todos los principios administrativos. Por ende, o a consecuencia, va a haber un mejor servicio al ejercicio y un mejor servicio al interés general, al respeto de las normas constitucionales, un mejor servicio a la ciudadanía. En otras palabras,
va a cumplir su finalidad por la que se creó la función pública. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué existía antes de la 2744? Esto voy a tratarlo de hacerlo rápido porque es un proceso histórico. Bueno, en el 75, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se crean las primeras formas de regular los procesos contenciosos, las normas generales del proceso administrativo. Posterior a ello, en el 92, se crea la ley general o la ley de normas generales de procedimiento administrativo, la 26.111, la cual regulaba de manera disipada, aplicado a esa época, la ley de los procedimientos administrativos. Posterior a ello, se expidió la ley 2744, que a la fecha ya ha tenido diversas modificaciones y en la actualidad ya se habla de un tubo, ¿no? De un tubo del procedimiento administrativo general, o sea, quiere ser un texto único ordenado. Se reguló el tema de la simplificación administrativa, se reguló o se reglamentó la simplificación administrativa, pero ¿saben? Nunca debió haber salido el tema del silencio administrativo, el tema de la simplificación administrativa, de la ley de procedimiento administrativo, porque busca regular lo mismo. O sea, para algunos autores especialistas en el tema dicen que fue inútil, ¿no? Crear una norma especial, por ejemplo, del silencio administrativo, de la simplificación administrativa, porque son principios y preceptos adscritos a la ley 2744. Después de ello, se crea en el 91, la ley del marco de crecimiento de la inversión privada, y se regula, ¿no?, el tema de la seguridad jurídica en inversiones en materia administrativa. Ahí es donde entra el tema de la simplificación, crea los primeros TUPA, los preceptos o los procedimientos de aprobación automática, los silencios administrativos, y algunos otros preceptos que regulaba esta norma anterior, ¿no?, en el decreto legislativo 757. Después, posterior a ello, se creó la ley 2744, de la cual, como les comentaba, se publicó el 11 de abril del 2001 y sigue vigente a la fecha, con las diversas modificaciones que ha recibido en su historia, pero a la fecha hay algo importante, que en el 2019 se crea algo que conocemos como el TUO, o sea, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso quiere decir que las normas compiladas, actualizadas, las vamos a encontrar en este famoso TUO. ¿Y cuál era la finalidad de esta ley? Establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública proteja los intereses, cautele los intereses, regule los principios, encauce bien el desarrollo de los procedimientos, etc. Entonces garantiza un derecho o un interés general en el marco de su creación, ¿sí? Vamos avanzando un poco. ¿Qué involucra la ley 2744? Involucra que las normas que se regulan, o sea, la 2744 va a regular las actuaciones en el marco de la función administrativa. Va a regular todo procedimiento administrativo desarrollado en las entidades, incluyendo las normas especiales. En otras palabras, las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados a la cual haya previsto la ley del procedimiento administrativo general. La voy a llamar la LPAG. O sea, cuando me refiero a la LPAG, estoy refiriendo los procedimientos administrativos generales. Eso quiere decir que cualquier procedimiento administrativo y cualquier norma especial que se cree se va a regular en mérito a las normas y a las condiciones que crea la ley del procedimiento administrativo general. Pongamos un ejemplo. Si yo en cualquier entidad pública quiero regular mi TUPA, ¿no?, mi texto único de procedimientos administrativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, los plazos para poder impugnar, según la ley del procedimiento administrativo, son 15 días, yo no podría regular un plazo menor. O sea, yo no podría decir, pues en mi TUPA, como yo tengo autonomía, si es una municipalidad, poner 10 días. O sea, eso quiere decir que estás contraviniendo la norma principal. Hay excepciones. Yo he podido revisar y me he dado el tiempito de poder revisar. Por ejemplo, hay normas o hay entidades públicas que, supongo, por algún interés público político, han contravenido algunas garantías que están reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Caso concreto, la ley
de las contrataciones del Estado. Por ejemplo, en ahí se regula que el plazo de apelación son de 8 días y no está cumpliendo los preceptos de los 15 días. Son casos excepcionales en la cual el sistema administrativo de abastecimiento dijo en la implementación de mi norma, bueno, pues yo por el carácter especial que tengo, debo creer mis normas a mis preceptos, de la cual ha sido cuestionada, pero a la fecha sigue normándose de esa manera. Esperemos que en un futuro se genere y se estandarice, porque eso ha sido la finalidad de la 27444. Entonces, pero la regla general es que se creen normas de carácter supeditados o normas que supediten cuando se reglamenta, porque hay que entender que la función de reglamentar, la función regulatoria, la función sancionadora, fiscalizadora, son funciones o son actuaciones de la función pública. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un instrumento sancionador. Pongamos un ejemplo, los famosos RAS, Reglamento Administrativo de Sanciones. Muy bien. Y lo que regula el RAS tiene que tiene que estar supeditado a lo que regula o a lo que reglamenta o a lo que establece los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, el plazo para notificación es de 5 días. Ya, entonces yo no puedo poner un plazo menor a ello. Yo no podría decir, pues ya, el plazo que sea de 3 días, o no, perdón, yo no podría poner un plazo mayor en tanto de que atentaría contra el principio de celeridad, porque te dice que 5 días como máximo para que tú notifiques. Yo no podría poner pues 30 días. ¿Por qué? Porque estaría contraviniendo lo que regula la LPAG, el procedimiento administrativo. Podría poner menos en cuanto a que cumple el principio de celeridad, pero no más. Entonces, eso para entender un poco cómo funciona y para qué fue creado. Es una norma que garantiza incluso el actuar normativo de las normas. O sea, si voy a regular una ordenanza, verifico la LPAC. Si voy a crear una directiva, reviso la LPAC. Si voy a crear una norma especial, reviso la LPAC. Salvo normas, la excepción también es, por ejemplo, normas que tengan características, o más adelante vamos a hablar de los procedimientos estandarizados, en las cuales se rigen por normas que tienen, que son emitidas por la PCM, que por alguna circunstancia técnica o jurídica regulan plazos que contravengan de manera expresa, o no que contravengan, sino que dan la posibilidad a variar las reglas del procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo un poco y hay preguntas al respecto. De mi parte, pueden presentarlas, pueden eh, hacer de conocimiento en la caja de comentarios, que al final de la clase trataré de absolverlas, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando. La idea es terminar con la clase de hoy. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya hemos hablado un poco de la finalidad. Primero, la finalidad era que se regule, que se cree un sistema jurídico y con la norma o con la estandarización del TUO, que se busque una norma jurídica estándar para la aplicación de las actuaciones de la administración pública. ¿Para qué? Para que sirvan a la protección del interés general, garanticen los derechos e intereses de los administrados, se sujeten al ordenamiento jurídico constitucional vigente, etc. En otras palabras, guarden las garantías jurídicas, que protejan los intereses, que protejan el actuar de la Constitución, etc. Esto para entender un poco cómo funciona el tema de la finalidad del procedimiento administrativo general. Siguiente diapositiva, siguiente lámina. Vamos a hablar un poco de la regulación. ¿Cuál es la norma que regula el procedimiento administrativo? La 27444. Es importante señalar que las reformas incorporadas mediante los decretos legislativos 1367 y 1452 adquirieron o refirieron algunas fórmulas jurídicas, cambios al ordenamiento jurídico, por ejemplo, en relación a los procedimientos administrativos estandarizados, a la obligación de la actualización de los TUPAS, al uso de las tecnologías en la aplicación de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, ahora está bastante bien regulado el tema de los expedientes electrónicos. Por ejemplo, se incluyó un enfoque de interculturalidad, en el cual se responsabilizaba a las entidades públicas buscar, si es que, digamos, tengamos las necesidades interculturales, hacer de conocimiento, simplificar los procesos para que sean entendibles a todas las personas que acuden a la administración pública. Entonces, eso fue la regulación o cómo se regula con las modificaciones que se dio la 27444. Bien.
algo que hay que entender, y ahora sí para desarrollar un poco de lo que se habla en el procedimiento administrativo, hay algo que existe o que se llama el derecho a peticionar a la administración pública, que es un derecho de carácter constitucional, que es en mérito del artículo 2, el inciso 20, que regula básicamente que cualquier administrado individual o colectivamente puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad pública del Estado. O sea, es la fórmula jurídica como el Estado peruano o la administración pública ha previsto que los ciudadanos accedamos al ejercicio de la función pública. Entonces, es un derecho constitucional. O sea, yo no puedo negarme a recibir una solicitud. No, no existe eso. Pero, o sea, y también todas las solicitudes en mérito al ejercicio del derecho de petición de los administrados necesitan una respuesta. En otras palabras, toda petición necesita ser atendida. Ahora, que tú admitas o deniegues la petición es otra cosa, pero todas necesitan respuesta. Y por ahí me dirán, doctor, ¿y el silencio administrativo? El silencio administrativo es el remedio a un ejercicio, a la enfermedad de un debido procedimiento que no tiene respuesta. Y no solamente lo digo yo, sino lo dicen diversos juristas. O sea, es ya la fórmula como encontró el Estado para responder a la ineficiencia de la administración pública, que no es garantista. Todos dicen es una garantía, no es una garantía. Últimamente el silencio administrativo lo único que busca es que finalice el procedimiento administrativo para que hagas uso de un recurso impugnatorio, salvo ser positivo, que es la excepción, aunque la norma dice que es la regla que todos los procedimientos son de silencio administrativo positivo, pero en la práctica sabemos que la mayoría son de silencio administrativo negativo. Entonces, ¿qué busca el silencio administrativo negativo? Concluir el proceso. ¿Para qué? Para que te vayas a un contencioso administrativo. El positivo, en excepciones, en la práctica, bueno, pues busca garantizar, y es más, en mérito de la declaración jurada, hasta que tú te reconozcan la declaración jurada, emitan el acto de reconocimiento, es todo un embrollo. Entonces hay mucho que trabajar en regulación jurídica para poder regular el tema de los procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué se puede peticionar? Por ejemplo, se pueden solicitar o hacer peticiones concretas a favor de un solicitante, se pueden solicitar peticiones a favor de terceros o en mérito a un colectivo, ¿no? Se pueden, por ejemplo, reclamar, se puede, por ejemplo, peticionar información, se puede realizar consultas, se puede pedir solicitudes de gracia que tienen su tratamiento especial, pero igual están ahí. Entonces, en mérito a ello, es el ejercicio de derecho de petición, y diríamos, en conclusión, que el derecho de petición inicia cualquier procedimiento administrativo, por regla, salvo los procedimientos que se inician por parte de la entidad pública, de la cual voy a hablar más adelante, y no me adelanto al tema. Siguiente lámina. Bueno, esto es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 3141 de 2004, que dice que el derecho de petición es un instrumento o mecanismo por el cual los ciudadanos se pueden relacionar con los poderes públicos, siendo una institución característica y esencial en el ejercicio del Estado o de un Estado democrático. Muy bien, eso solamente como referencia. ¿Qué es un procedimiento administrativo? El artículo 29 de la LPAC regula que se entiende por procedimiento administrativo el conjunto de actos, diligencias tramitados en una entidad pública, que tienen una finalidad, por eso dice, conducentes a la emisión de un acto administrativo, que produce efectos jurídicos individualizables sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Es la definición clásica. Pero ¿saben lo que nos han contado en el ejercicio del procedimiento administrativo? Es que para que se emita un acto administrativo, que según este artículo es la finalidad de todo procedimiento administrativo, hay un montón de actuaciones. O sea, hay informes, hay órdenes de servicio, hay resoluciones, hay proveídos, hay inspecciones, hay instrucciones, hay notificaciones, etcétera. Entonces, el acto administrativo es la finalidad, sí, pero dentro del ejercicio del procedimiento administrativo pueden actuarse un montón de actuaciones internas o actuaciones procedimentales, se llama eso.
Entonces, eso es la finalidad, ¿no? Entonces, y es por parte de la entidad pública y también son actuaciones por parte del que peticiona, o sea, del administrado, del particular, porque puede solicitar peticiones, puede presentar oposiciones, puede presentar impugnaciones, puede presentar declaraciones juradas, medios de prueba, etcétera. Entonces, es un ejercicio, o el desarrollo del procedimiento administrativo tiene una bilateralidad, mientras que la actuación la emisión del acto administrativo es una actuación de carácter unilateral. Entonces, eso vamos regulando. Otra definición que se da es una herramienta deliberativa de relaciones jurídicas entre administrados y administración. Sí, es cierto. En tanto que los administrados, en el ejercicio de su derecho de petición, como les decía, solicitan, ¿no? Siempre van a peticionar algo y se necesita deliberar. Eso quiere decir resolver esas peticiones. No existe una obligación de atender o de decir sí a todas las peticiones de los administrados, por si acaso. Se puede denegar las peticiones, no hay ningún problema, pero la obligación es resolver. Más adelante vamos a hablar de los plazos que tiene la administración pública para poder resolver, ¿no?, las peticiones administrativas. Muy bien. Vamos avanzando. Tipos de procedimientos administrativos. Esto es importante para entender que pueden realizarse diferentes procedimientos administrativos en el ejercicio de la función pública. Primero, el lineal, que es el más común, es el que yo como administrado solicito y la administración pública resuelve. Muy bien, ese es el clásico. Hay procedimientos que se llaman trilaterales, del cual podríamos hacer una clase para explicarlas, pero de manera sencilla. Podríamos decir que el procedimiento trilateral, otros lo llaman como procedimiento cuasi jurisdiccional o triangular. ¿Por qué cuasi jurisdiccional? Porque la administración pública cumple funciones parecidas, no voy a decir iguales, parecidas a del Poder Judicial, pero que no son ejercidas por ella, sino ejercidas por la administración pública, y decide sobre conflictos intersubjetivos, si quisiéramos llamarlos, sometidos a la consideración, al criterio de la administración pública. Y saben, lo interesante es que la decisión de la entidad pública produce efectos jurídicos sobre los particulares que están en conflicto. Caso concreto, por ejemplo, son los derechos o son los procedimientos trilaterales que se puedan dar en el Indecopi, que se puedan dar en los órganos reguladores. Por ejemplo, en OSINERMIN se puede dar, por ejemplo, a ver, ¿qué otro organismo regulador hay? O que se da, por ejemplo, en vía administrativa laboral, por ejemplo, en las direcciones de trabajo, en la cual existe la entidad y el trabajador y se pueda llevar ahí ya. Esos son procedimientos de carácter trilateral. Y por último son los sancionadores, que por lo general se inician a petición, o sea, su inicio siempre es por parte de la entidad, la cual busca sancionar conductas que son o que contravienen a lo regulado por la entidad pública, a lo regulado por las normas nacionales. Eso quiere decir, si yo en mi ejercicio o yo actúo o contravengo una norma, la entidad pública está o tiene el ejercicio, tiene la facultad de poder sancionarme. Caso concreto es, por ejemplo, ejercer, digamos, un municipio que va y incauta bebidas o alimentos en mal estado. Ya, en medio del ejercicio sancionador puedo ejercer ello. Por ejemplo, se dio las facultades, cerrar un local, ejercicio de la facultad sancionadora. Hay procedimientos que se llaman procedimientos disciplinarios, que a mi criterio no son procedimientos, está mal llamado procedimientos, y no solamente de mí, sino también de otros autores. ¿Por qué? Porque son actuaciones, por lo general, actuaciones internas de la administración pública. Pero otros autores sostienen que sí son procedimientos administrativos, los famosos disciplinarios, que buscan sancionar las actuaciones, por ejemplo, ilegítimas de los servidores públicos. Entonces, eso para tener una idea general de los tipos de procedimientos administrativos, ¿sí? Muy bien. Verificar, voy a dejar las diapositivas a la dirección académica de ENCAP para que se puedan revisarlo, puedan solicitarlo, puedan ver cuáles son los artículos que se han modificado. Entonces, eso a fin de no poder y no basarme en lo normativo, evidentemente. Esto es algo importantísimo, hablar de los principios del procedimiento administrativo. ¿Y por qué es importante?
importante hablar del principio del procedimiento administrativo. Y acá me voy a detener y voy a hacer una pausa y voy a tratar de realizarlo con la mayor simplicidad, pero no porque sea simple, sino porque tiene que ser entendible. ¿Por qué hablamos de los principios primero? Porque los principios son guías, postulados para la actuación administrativa. Eso quiere decir que van a garantizar el correcto funcionamiento y el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. En otras palabras, va a dotar de valores jurídicos básicos para encauzar, para controlar, para limitar las actuaciones de la administración pública en el marco o en el desarrollo del procedimiento administrativo. Los principios del procedimiento administrativo cumplen una función prenormativa y posnormativa. Prenormativa en el sentido de que son fundamentos de base en la cual se encausa el ordenamiento jurídico, ese en un sentido ontológico, si quisiéramos decirlo. ¿Por qué? Porque el mérito, lo que les decía, porque garantiza el desarrollo normativo, el desarrollo reglamentario, protegiendo los principios. En otras palabras, si voy a crear una norma, un reglamento, una directiva, etcétera, voy a tener que prever todos los principios del poder o los principios del derecho, del procedimiento administrativo. Entonces, si voy a regular procedimientos especiales, reglamentos, directivas, voy a encauzar y voy a regular lo que dice y lo que prevé los principios administrativos. Y además, tiene otra versión, o los principios, también tiene un fundamento postnormativo. ¿Por qué? Porque va a tener el criterio interpretativo de las normas cuando existan vacíos. Por ejemplo, en casos concretos va a poder aplicarse para poder regular, para poder fundamentar, para poder razonar para la administración pública y para el ejercicio también de la defensa de los administrados. Entonces, cuando existan vacíos, puede suplir los vacíos del ordenamiento. Eso en derecho administrativo y en derecho general se conoce como la integración normativa de los principios a casos concretos, ¿sí? Entonces, eso para entender un poco qué es un principio administrativo. Entonces, he tratado de crear o de regular diferentes preceptos, diferentes formas o grupos de principios en el mérito a la finalidad y a la función que cumplen. Entonces, primer grupo de principios. Principios limitantes del poder. ¿Por qué? Porque su finalidad es eso, regular la actuación de la administración pública o regular esa función pública que es adscrita a la administración pública. Entonces, primero, principio de legalidad. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Que cualquier actuación jurídica o cualquier actuación administrativa tiene que estar regulado por norma. Ustedes saben que en el derecho particular o en el derecho en el derecho de los particulares, todo lo que la norma no te prohíbe está permitido. Eso lo saben mis colegas abogados. Sin embargo, en la administración pública o en el ejercicio de la función pública, cambia este precepto. ¿Por qué? Porque solamente puedes tú actuar lo que la norma te permite. Es decir, en el derecho público solamente está permitido lo que la norma regula. ¿Sí? No se olviden de eso. Eso es un caso interesante para entender cómo funciona el principio de legalidad. O sea, todo lo que no prevé la norma, yo no me puedo inventar procesos. Entonces, para eso aplico los principios del procedimiento administrativo. Otro, principios de razonabilidad. Ustedes saben que en el ejercicio de la función pública siempre va a haber actuaciones que puedan generar obligaciones, que puedan generar deberes, que puedan denegar peticiones de los administrados, que puedan fiscalizar, que puedan sancionar. Entonces, este ejercicio, el cual involucra un ejercicio del poder público, necesita garantizarse en mérito a la razonabilidad o otro principio adscrito o adjunto a él que se llama proporcionalidad. Pongamos un ejemplo. A mí, en un procedimiento disciplinario, o vamos a poner un sancionador, ¿ya? El cual busca usar la fuerza coercitiva para sancionar actos que van contra la regulación normativa. Muy bien. En mérito de ello, debo tomar en consideración algo. Primero, que si es que yo voy a sancionar, la sanción que yo imponga tiene que ser proporcional al hecho cometido. Pongamos un ejemplo. Un municipio X se dio cuenta de que, digamos, les dio la licencia de funcionamiento a una
entidad o una eh, centro comercial, ¿ya? Y este centro comercial solamente tenía licencia para que venda abarrotes y pueda atender desde las 7 hasta las 10 de la noche. Sin embargo, un día en un operativo en el marco del ejercicio de fiscalización de este municipio, se dieron cuenta de que este vendía bebidas alcohólicas fuera de su horario, eso es decir, 1 de la mañana. Pero yo me rayo, soy el gerente de fiscalización, agarro un tractor y me tumbo este centro comercial. Entonces, me pregunto, ¿es proporcional? Muy bien, está cometiendo un acto ilegítimo el administrado, sí está vendiendo, pero ¿es proporcional que yo agarre un tractor y tumbe eso? Tumbe su local, destruya sus cosas, y hasta incautarse, podría entenderse. Hasta quitarle la licencia, debería ser. Pero de ahí agarrar un tractor y ir contra un derecho patrimonial, es desproporcional, ¿no? Es desproporcional, no es ilegítimo. Entonces, pongamos otros casos. Lo que hacen los famosos fiscalizadores municipales, del cual yo no estoy de acuerdo. Está una señora, tu licencia no tiene, muy bien, agarra su camioncito, su carrito heladero y pum, lo cargan. Después le hagan pagar una multa más caro que el carro. Proporcionalidad. Hay que tener mucho criterio, el criterio de proporcionalidad en el ejercicio de la función pública. Entonces, eso va a generar el principio, o eso va a regular el principio de razonabilidad. Además, algo que les debo comentar es que en la actualidad se han incluido otros principios, por ejemplo, el principio de ejercicio legítimo del poder, que nos dice y está en relación a la competencia administrativa. Por ejemplo, que solamente yo puedo ejercer actuaciones administrativas para la cual yo estoy legitimado. Eso quiere decir que yo no puedo usurpar funciones de otros servidores públicos y eso va a regularse en mérito de este ejercicio legítimo del poder. Por ejemplo, un municipio, o digamos, no me imagino pues al Ministerio de Economía y Finanzas regulando en temas o emitiendo actos administrativos en lo que compete a, no sé, pues a minería, ¿no? Al Ministerio de Minería. Sería un ejercicio ilegítimo del poder. O un municipio A, y esto hay que tomar mucho en consideración, por ejemplo, la jurisdicción, un municipio A no podría regular lo que dice un principio o lo que le compete a un municipio B por territorio o por funciones. Por ejemplo, en el caso de los municipios provinciales tienen las facultades de regular el tema de tránsito, más no es una facultad de los gobiernos distritales. Entonces yo no me imagino pues creando una ordenanza municipal para regular el tema de tránsito, salvo sean delegadas, pero es otro tema. O por ejemplo, en órganos colegiados o por especialización. Ustedes saben que los procedimientos administrativos disciplinarios o ciertos procedimientos administrativos tienen sus órganos colegiados cuando se impugna. Por ejemplo, de los procedimientos administrativos disciplinarios son impugnables ante el Tribunal del Servicio Civil. Igual, los recursos de impugnación que, por ejemplo, se presentan en la SUNAT son impugnables ciertos casos ante el Tribunal Fiscal del Perú. Igual hay ciertos casos en municipios que de acuerdo a la cuantía o al tipo de ejecución o al tipo de método de contratación son impugnables ante la OCE. Entonces, ¿qué pasaría si es que, digamos, este procedimiento disciplinario, recurso de impugnación, ¿qué dice la norma? El superior jerárquico. Muy bien, ¿qué es superior jerárquico? Digamos, municipio, ya gerente, sancionó, superior jerárquico, alcalde. No, pero no tiene las facultades. ¿Por qué? Porque por norma expresa, los recursos de apelación se presentan ante el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, ese acto que emite el alcalde es un acto ilegítimo. Entonces, tiene causal de nulidad, de ineficacia y todo lo que contravenga ello. Y además existe algo que es un principio de responsabilidad que nos regula que toda actuación administrativa genera, o toda incorrecta actuación administrativa genera responsabilidades a los servidores, a los funcionarios y a ella misma. Entonces, digamos que hay un ejercicio ilegítimo, del caso que les decía que tumbó el local por vender esto y un ejercicio irracional, entonces va a haber una responsabilidad, primero, pecuniaria, que va a generar gastos o que va a ser resarcido y va a afectar al presupuesto de la entidad, y va a haber una responsabilidad disciplinaria para ese servidor que actuó de mala manera, y va a haber una responsabilidad penal incluso, pero eso ya se desvincula del procedimiento administrativo.
Muy bien, principios que regulan el trato igualitario. Hay que entender que en el ejercicio de la función pública existe algo que se llama la igualdad. Entonces, por intereses particulares, por intereses o por algún beneficio pecuniario o por algún beneficio, no sé, pues psicológico, sentimental, etcétera, yo pueda tener tratos diferenciados a los administrados. En otras palabras, yo no podría generar, por ejemplo, requisitos A, B, C y D, pues, solicitar a un administrado en un mismo caso y solicitar A, B, C, D, E, F, G a otro administrado. ¿Por qué? Incluso está proscrito solicitar requisitos que no están establecidos en los TUPAS. Ya, entonces, para entender ello. O, por ejemplo, que no sé, pues por alguna circunstancia, yo resuelvo una petición en 5 días de un administrado, no sé, pues porque es primo del alcalde o del gerente, y demore, pues no sé, por la prueba por silencio administrativo negativo, la petición que ingresó incluso antes. Entonces eso contraviene la imparcialidad y la uniformidad. Eso para entender un poco este principio del trato igualitario. Otro precepto, principio para mejorar el funcionamiento o es decir, el ejercicio público. Estos principios buscan que los procedimientos administrativos sean garantistas, generen preceptos de celeridad, generen garantías hacia los administrados, partiendo de la idea de que no todo administrado es abogado. Por ejemplo, principio de impulso de oficio. Entonces, ¿qué te dice? Que la administración pública de oficio tiene que llevar y cumplir los plazos establecidos por su TUPA, establecidos en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por cierto, el plazo máximo para regular un procedimiento administrativo es 30 días. Entonces yo no puedo demorarme, pues no sé, 2 años, 3 años. Hace un tiempo había un caso en la ONP en la cual un administrado pues, nos solicitó y su procedimiento duró como 2 años y él falleció antes de un año. Le dieron la razón, pero se resolvió después de 2 años. Entonces ya era ineficaz ese acto, pese a que se resolvió. Entonces, mucho hay que tomar en consideración ese tema del impulso de oficio, ¿no? Hay algo que se llama principio de informalismo, lo que les decía. O sea, las formalidades rigurosas en la administración pública no están previstas. Por ejemplo, no pueden preverse procedimientos administrativos o solicitudes en la cual te exijan, por ejemplo, que el papel, puede ser exagerado, pero ha pasado, por si acaso, digamos, que el papel pese 85 gramos, 90 gramos, que estén en márgenes de 30 grados interlineales, con negrita y con letra 12. No, no está previsto. Es el principio, por ejemplo, yo puedo presentar a mano, en papel amarillo o con lapicero rojo y la entidad pública está en la obligación de resolverme mi recurso mientras sea entendible. Y si no es entendible, muy bien, no me puede negar la petición. Tiene que solicitarme en el plazo de 3 días que yo aclare la petición. ¿Sí? Entonces eso para considerar el mérito. Además, las formalidades rigurosas. Por ejemplo, se proscribe en el principio de informalismo de solicitar información que la misma entidad puede poseer. Por ejemplo, los documentos nacionales de identidad. Por ejemplo, si voy a solicitar un divorcio de mutuo acuerdo, no sé, pues veo sus requisitos como la partida de matrimonio. ¿Para qué solicita la partida de matrimonio si tú lo tienes? Entonces, requisitos innecesarios. Lo único que buscan es dilatar el proceso. Entonces, el precepto es principio de informalismo. A veces las peticiones, incluso yo lo he visto, de los administrados no están claras. Y entonces tú puedes denegarle y decirle improcedente porque no se entiende. No, sino tú agarras y le notificas. Tienes 3 días para que aclare su petición. O en el mejor de los casos, lo mandas a comparecer y le preguntas, ¿qué quieres? Pero no puedes decir porque no presentaste una petición concreta, a diferencia de los procesos judiciales. Por eso es que les decía, los preceptos judiciales no se cumplen en el desarrollo de los procedimientos administrativos. Si en un proceso judicial no eres claro en tu petición, te deniegan, te declaran inadmisible e improcedente. No, en el procedimiento administrativo no. Por el principio de informalismo, tú estás en la obligación de solicitarle que se aclare el desarrollo del mismo. Principio de celeridad, eficacia y simplicidad están relacionados. Celeridad en cuanto a que se tienen que cumplir los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento y tienen que ser lo más antes posible. Eficacia en tanto a que los procedimientos administrativos deben considerarse o tienen los actos administrativos, que es la finalidad de todo procedimiento administrativo, tiene una eficacia, o sea, cumplir la finalidad por la cual se solicitó. O es más, en el desarrollo del procedimiento administrativo se entiende que las actuaciones, y esto para procedimientos administrativos de evaluación previa, se tiene que considerar que los actos que se van a realizar para investigar el fondo del asunto, para llegar al fondo de los asuntos, en los actos de instrucción,
tienen que considerarse los necesarios, en mérito al principio de eficacia. Y además el principio de simplicidad es que prohíbe o que regula solicitar requisitos innecesarios, actuaciones innecesarias, y en la medida de lo posible estandarizar los procedimientos para que sean lo más entendibles para los administrados, ¿sí? Muy bien. El otro principio regula el tema de la transparencia, el buen actuar de los administrados, y estos son los principios de buena fe, los principios de verdad material, los principios de privilegios posteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan estos principios o estos preceptos? Buscan se parten de la idea de que toda petición de los administrados son de buena fe. Yo no, de plano, en medio de esos principios, yo no puedo decir, pues, denegado, improcedente. ¿Por qué? Porque yo de plano no puedo decir, pues esta prueba es falsa. Entonces, porque se entiende que en mérito al principio de buena fe, de veracidad, de verdad material, el administrado actúa de una manera correcta, en mérito del cumplimiento. Pero te dice, yo confío en ti, administrado, pero en procedimientos de evaluación previa, yo tengo que llegar a la verdad material. En otras palabras, tengo que buscar el fondo del asunto. Y para eso voy a realizar actuaciones de parte. Y eso se llaman en procedimiento administrativo actos instructivos. Entonces, ¿qué puedo solicitar? Puedo ir a inspeccionar, puedo solicitar testigos, puedo hacer comparecer a los administrados, puedo solicitar información al administrado o a otras entidades públicas, etcétera. ¿Para qué? Para llegar al fondo del asunto. Y por último, te dice, muy bien, yo te doy la fe, yo te llevo la verdad material, pero también después te puedo fiscalizar, después te puedo controlar. Eso se llama principio de privilegio de controles posteriores. En otras palabras, si yo reviso, yo puedo revisar cualquier procedimiento administrativo, sea de evaluación previa o sea de aprobación automática, no hay problema. ¿Por qué? Porque puedo revisar, si muy bien al comienzo tú dijiste todos los requisitos, estás cumpliendo con los requisitos, pero puedo revisar si esos requisitos tienen la idoneidad por lo que se emitió. Caso contrario, yo te podría declarar la nulidad de ese acto administrativo. Existe una discusión ahí jurídica, porque dicen que el principio de control posteriores no es garantista, pero eso es un tema más ya jurídico de análisis para abogados. La idea es que este tiempo sea lo más práctico posible. Entonces, yo te puedo controlar efectivamente. Puedo declarar la nulidad si es que tú, por ejemplo, has sorprendido a la entidad, has presentado documentos falsos, es actuado de manera maliciosa, te puedo denunciar penalmente, te puedo sancionar. Y por último, el principio de debido procedimiento. Que hay dos principios que creo que he obviado en la lámina, que son los principios que están en relación a la transparencia, ¿no? Entonces, la transparencia nos dice que el primero, que se puede solicitar cualquier información a la entidad pública y además se puede ser parte del proceso, o sea, los administrados son parte del proceso en cualquier, o pueden solicitar información de su procedimiento en cualquier etapa en la que se encuentre. Y por último, debido procedimiento, que básicamente regula el correcto es como la compilación, es como el principio que involucra a los demás principios, o sea, actuar de manera correcta en el desarrollo del procedimiento administrativo, o sea, que se tienen que cumplir todas las actuaciones, que no se puede contravenir lo que regula la ley del procedimiento administrativo general. Por ejemplo, notificaciones, plazos, actuaciones, diligencias, actos de instrucción, etcétera, etcétera, se tiene que cumplir en mérito a lo que regula el procedimiento administrativo. Sí, entonces me dejo entender cómo más o menos funciona este tema de los procedimientos administrativos, estimados participantes. Sí, entonces, eso es la idea para entender, eh, no se olviden que pueden dejar sus dudas, sus consultas, que al final trataremos de absolverlas. Muy bien. Es más, en el desarrollo de la clase pueden dejar sus preguntas y después retrotraemos y vamos actuando. Algunas cosas importantes que hay que mencionar en el desarrollo de los procedimientos administrativos. Primero, la ley 2744 reguló los procedimientos electrónicos que pueden realizarse de manera total o de manera parcial. Claro que en los procedimientos electrónicos se obvia, ¿no?, el expediente físico, se puede generar un expediente virtual. Si mal no me equivoco, está regulado en el inciso 30.3, que determina que se puede realizar mediante instrumentos electrónicos, o sea, no físicos, el desarrollo de los procedimientos administrativos. Y estos tienen la misma condición de validez y de legitimidad jurídica que cualquier expediente físico.
Se cumplen los mismos plazos, los mismos procedimientos, lo único que está virtualizado, ¿no? Entonces es una innovación de los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, es más, las notificaciones pueden realizarse a una casilla electrónica, a un correo electrónico, siempre y cuando se tome las constancias de los mismos. Muy bien, a ver, vamos a avanzar. Por otra parte, en el marco de los procedimientos estandarizados, y quiero traer algunas innovaciones, ¿no? En el marco del desarrollo del procedimiento administrativo, se han involucrado procedimientos estandarizados. ¿Qué son los procedimientos estandarizados? Primero, mediante decreto supremo se puede regular ciertos procedimientos administrativos estandarizados que son de obligatoriedad o que son de aplicación obligatoria en las entidades competentes para tramitarlos. Entonces, ¿qué te dicen? Va a haber procedimientos estandarizados. Caso concreto es el tema de las licencias de funcionamiento para edificaciones calificadas con nivel riesgo bajo, medio, alto, se ha estandarizado los procedimientos. Eso quiere decir que los requisitos que establecen los procedimientos administrativos es un copy-pega en el TUPA. Eso quiere decir que tú no le agregas ni le quitas nada. ¿Por qué? Porque son procedimientos estandarizados. ¿Qué limitantes? Es discutible. ¿Por qué? Porque hay entidades que, de acuerdo a su realidad, tal vez no puedan cumplir con todos los requisitos, pero eso es una discusión ya de carácter jurídica. Entonces, los procedimientos estandarizados, lo único que hace la entidad pública es copiarlo en su texto único de procedimientos administrativos y regular en mérito de eso los requisitos, los trámites, los procedimientos. Entonces, eso para entender un poco cómo funciona el tema de los procedimientos administrativos estandarizados. Muy bien. ¿Qué son los famosos TUPA? Siempre me preguntan. El TUPA es un texto único de procedimiento administrativo. ¿Qué es? Es un documento de carácter normativo que establece cuáles son los procedimientos, cuál es el cauce, cómo se puede tramitar y cómo se desarrollan los procedimientos en la entidad pública. Por lo que cada una de las entidades que existen en nuestro territorio están obligadas a contar con un TUPA. Yo no me imagino cómo podría funcionar una entidad pública sin su TUPA. De verdad no tengo ni idea. Porque puede funcionar ya pues sin PI, sin POI incluso, ¿no? Ya, pero sin TUPA, ¿cómo le das garantía a los administrados? Entonces, eso es un importante, o es un caso interesante para regular el tema de los TUPA, ¿no? Y otro instrumento que tal vez no es tan relevante como el TUPA, pero es un instrumento importante. Si bien no es de obligación tenerlo, pero son los famosos MAPRO, ¿no? Los manuales de procedimientos institucionales o de procedimientos administrativos, que básicamente es un instrumento de gestión que contiene dentro de los procedimientos que a su vez se detallan o detallan las acciones que se realizan para la ejecución del mismo. Es una garantía o una herramienta importante para el servidor y una garantía importante para el administrado, en tanto a que se sabe a qué oficina va, en qué tiempo, quién resuelve y cuál es el trámite. Y se evita, en mérito del principio de seriedad, de debido procedimiento, hacer actuaciones innecesarias, irrelevantes, ¿sí? Entonces eso para entender un poco cómo funciona ese tema de los manuales de procedimientos. Otro, el derecho de tramitación, que básicamente, ¿qué regula? Que los actos o que establece que los costos que pueda cobrar la entidad derivados de las actividades dirigidas tienen que ser solamente gastos de operación y mantenimiento en relación a la infraestructura, en relación a las actuaciones, porque se debe entender. Si el plazo, digamos, o se cobra digamos, un monto de 40 soles para que se realice una inspección, se debe entender que en esos 40 soles está regulado pues los gastos del taxi, los gastos de materiales, etcétera, del administrado. O sea, no es un pago, o sea, no es la remuneración del servidor público, él está pagado. Simplemente son actuaciones que se deben entender o son pagos que se deben entender por, por las actuaciones administrativas que no están involucrados en los gastos. Entonces, se puede cubrir viáticos, se entiende que es para eso, pero no se puede cobrar, por ejemplo, para actuaciones eminentemente administrativas. Caso concreto, es el tema de las apelaciones. O sea, se reguló el derecho de tramitación y no se puede cobrar, por ejemplo, para actuaciones o para actividades que son propias del desarrollo del procedimiento administrativo. Por ejemplo, yo no puedo solicitar pagos por un recurso o por plantear un recurso. Y esto lo ha regulado
el Tribunal Constitucional en el artículo, en la sentencia del Tribunal 343 del 2004, en la cual un municipio estaba cobrando en su tupa 15 soles o 20 soles para que tú puedas presentar tu impugnación. Es un acto del procedimiento, del desarrollo del procedimiento. O sea, no te podrían cobrar, por ejemplo, 10 soles para que notifiquen. ¿Por qué? Porque es un acto procedimental. Entonces, son casos excepcionales para los que se cobra la tramitación o los gastos de trámite, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado es en la implementación de los tupas, ¿no? A veces son costos excesivos. La idea es que en la medida de lo posible sean lo más simples, ¿no? Entonces, eso es importante para entender el tema de los derechos de tramitación. Muy bien. Hablé también un poco de los procedimientos administrativos por la relación, o los tipos de procedimientos administrativos por la relación con los administrados, pero ahora voy a hablar de los tipos de procedimientos administrativos en mérito a cómo inician los procedimientos. Hay procedimientos administrativos de oficio, eso quiere decir que la misma entidad da comienzo al procedimiento administrativo sin la intervención ni la petición del administrado. O sea, son procedimientos, por ejemplo, los de fiscalización posterior o en mérito al principio de control posterior. Entonces, los procedimientos sancionadores, por ejemplo, ciertos procedimientos tributarios, coactivos o procedimientos de control iniciados por ciertos organismos reguladores o la INDECOPI. Es más, la SUNAFIL pueden iniciar procedimientos de oficio. Pero estos procedimientos de oficio tienen que tener ciertas condiciones. O sea, para yo iniciar un procedimiento administrativo de oficio, ¿cuáles son las condiciones que nos exigen? Primero, tiene que haber la disposición expresa de una autoridad superior que fundamente en qué sentido o por qué está realizando un procedimiento administrativo de oficio. O sea, la autoridad una actuación o un mandato expreso. Nada más, por ejemplo, podríamos justificar de oficio cuando se vea o se había previsto en mérito del control posterior la causa o la causal de una nulidad o la afectación de intereses públicos o de terceros, porque por ahí denunciaron y nos dimos cuenta pues que la licencia de construcción que lo di la había dado pues en terrenos o en predios públicos. Entonces, en ahí se puede declarar nulidades en mérito y se puede iniciar procedimientos de oficio. Caso concreto también son los procedimientos de fiscalización que lo realiza la SUNAT, la SUNAFIL, algunos órganos reguladores, ¿no? Entonces, eso para entender. Además, otra condición que te exigen es que tú solicites o hagas el conocimiento del administrado para que ejerza su derecho de defensa. Entonces, por ejemplo, el administrado puede, o sea, tú le dices, sabes, te vamos a declarar nulidad, entonces estamos iniciando una fiscalización, y puede presentar las pruebas, prever, hacer de oficio. Entonces, esas son las condiciones que te exigen estos procedimientos administrativos de oficio. Otra condición que nos exige, o hay otro tipo de procedimientos que son iniciados a pedido de parte, y son procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa. Entonces, son de aprobación automática aquellas solicitudes que se considera aprobadas desde su presentación, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el TUPA y con aquellos que son exigidos por la entidad, nada más. Entonces, por ejemplo, y por lo general versan en procedimientos que habiliten, por ejemplo, derechos preexistentes. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento, que por lo general es de aprobación automática. Por ejemplo, las copias de un expediente. ¿Por qué? Porque están solicitando o habilitando el ejercicio de un derecho preexistente, que es el derecho a la comunicación, a la transparencia. Entonces, en mérito eso son de aprobación automática. Eso quiere decir, desde que te emitieron o desde que presentaste a mesa de partes tu solicitud, se considera que la entidad no te va a denegar. Por ejemplo, hay ciertos procedimientos administrativos de evaluación automática que requieren cierto reconocimiento, que no necesariamente es un acto administrativo el reconocimiento, por el caso que les planteaba, de licencia de funcionamiento o de licencia de construcción, cumples con los requisitos, muy bien, te dan la licencia. O, ¿qué tengo que verificar para saber qué es de aprobación automática o de evaluación previa? El TUPA. Entonces, si es de
evaluación automática, simplemente presento los requisitos y lo que tiene que emitir la administración pública no es un acto administrativo. Unos dicen que no es un acto administrativo, simplemente es un acto de reconocimiento en tanto de que es de aprobación automática. Muy bien. Y hay otros que son de evaluación previa, que van a requerir sobre todo la sustanciación del proceso, o del procedimiento, perdón. Porque sustanciación se refiere a llegar al fondo del asunto, actuar o a realizar actuaciones de instrucción, realizar actuaciones que garanticen la verdad material, realizar actuaciones, por ejemplo, que no afecten en un futuro el interés particular o los derechos específicos de la colectividad o derechos públicos. Entonces, esos actos son de evaluación previa, aquellos que necesitan que se evalúe y que se llegue al fondo del asunto, en mérito a que puede afectarse derechos públicos o derechos de terceros. Entonces, eso para entender un poco los procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte o a pedido de aprobación automática. Otro tema importante que regula esta ley, y es más, el silencio administrativo podría ser materia de una clase entera, pero de manera sencilla, ¿qué podríamos decir del silencio administrativo? Primero, que partamos de la idea de que existe una obligación de resolver las peticiones. Partamos de ahí. Pero, ¿qué pasa si la entidad pública se calla? O sea, inacción. Es el mecanismo, diríamos entonces, del silencio administrativo ante la inacción de la administración pública, ante el silencio, ante la no actuación. Ahora, que sea cuestionable de que pueda ser legítimo, ilegítimo, sea garantista, para mí no es garantista el silencio administrativo, sino es como la medicina o como una actuación, bueno, que puede responder a la ineficacia de la entidad pública, pero que no genera garantías. Lo normal, lo formal, lo que genera garantías es que te respondan denegándote o aceptándote tu petición. No, pues silencio, no me callo, no. Sino, o sea, es la respuesta, o no, la no respuesta, ¿no? Aunque unos dicen que es un acto jurídico ficto. Discuto con ello, porque por más que sea de aprobación positiva, yo no voy pues con mi declaración jurada y digo, pues mérito a mi declaración jurada me he acogido al silencio administrativo positivo. O por ejemplo, hay casos que requieren cierta formalidad rigurosa, por ejemplo, los casos que se dan en los registros públicos. En ahí ni te aceptan cuando es de aprobación automática, siempre piden resoluciones, menos pues te van a aceptar una declaración jurada de silencio administrativo positivo. Entonces, parte de ahí, ¿no? Y los silencios administrativos pueden ser, como les dije, positivos o negativos. ¿Cuándo es positivo? La regla dice, o lo formal dice, que todo procedimiento administrativo es positivo, salvo o en excepción que la norma prevé que sea negativo, pero saben, en la práctica la mayoría es negativo que positivo. Entonces, ¿qué pasa si es que se peticiona y este silencio administrativo no está sujeto al silencio administrativo negativo? Se entiende que es silencio administrativo positivo. Entonces, ¿por qué? Porque este silencio administrativo positivo satisface el derecho de petición, está fundamentado en la simplificación administrativa. Entonces, constituye un acto presunto en el cual, al tiempo de dar sin respuesta a la solicitud del administrado, se entiende que la misma ha sido estimada como fundada, generándose un acto presunto que estima el pedido. Entonces, esto está establecido constitucionalmente, se genera en mérito de la razón de la simplificación administrativa. Muy bien, y el otro, que no debería ser la regla, pero es la regla, es el silencio administrativo negativo. ¿Por qué? ¿Cuándo procede el silencio administrativo negativo? Procede cuando es de acuerdo a lo que ellos han previsto o no se ha cumplido y el silencio administrativo configura una resolución que habilita la interposición a acciones. O sea, el silencio administrativo negativo, ¿a qué te da pie? A que tú puedas utilizar tu recurso impugnatorio, es decir, apelar y, en su defecto, ir a un contencioso administrativo. O sea, lo único que hace, o sea, es muy chévere, no te dicen no, o sea, el silencio administrativo no te dice no te dice denegado, lo que te dices, bueno, ante la presunta denegatoria,
yo me adscribo al silencio administrativo negativo, o sea, me sujeto al silencio administrativo negativo, y bueno, ahora voy a presentar mi recurso impugnatorio para que o sea, es más, tú le estás dando un beneficio a la entidad pública, no estás emitiendo, o sea, no te están desconociendo, lo único que te dice puedes impugnar. Entonces, ¿cuáles son las causales para que se dedica silencio administrativo? Primero, cuando el administrado puede afectar significativamente el interés público, o sea, la mayor de actuaciones públicas, cuando involucre la promoción de la inversión privada, pues cuando, por ejemplo, obligue a obligaciones de dar o de hacer del Estado, o sea, yo solicito y digo, pues regáleme, entidad pública, 100.000 soles. Entonces es una obligación de dar, pues, pero es silencio administrativo negativo, no puede ser positivo. Por ejemplo, el tema de los casinos y tragamonedas también es negativo, las autorizaciones. Aquellos, por ejemplo, que transfieran facultades a la administración pública, eso quiere decir, ¿no? Otórguenme ciertas facultades para yo realizar actos administrativos, o las concesiones, caso concreto, o sea, yo no sería silencio de aprobación automática una concesión, digamos, minera ante el Ministerio de Energía y Minas, imposible. ¿Por qué? Porque estás afectando intereses públicos. Todas estas son las que involucran el silencio administrativo negativo. O sea, la mayoría, o sea, interés público, salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional, patrimonio cultural. O sea, todas las peticiones que están en relación a la inversión privada, por ejemplo, procedimientos trilaterales, no actúa el silencio administrativo positivo. O sea, yo por silencio administrativo por silencio administrativo no podría decir pues que la empresa telefónica ante los INERMIN me pague pues, 100.000 soles y es positivo, no, es negativo. La obligación de dar, tema de inscripción registral también es negativa, y en materia tributaria y aduanero. En otras palabras, la mayoría de peticiones son de carácter negativo, aunque eso no dice la norma, dice la mayoría deben ser positivas, no negativas. Bueno, pues la norma, el hecho es mucha la brecha. Muy bien, entonces, ahora sí, en acá, yo sé que he tratado de hacer una clase flash de lo que es el procedimiento administrativo en el marco de la 27444, pero bueno, ahora estaré presente ante las preguntas que puedan plantear ustedes en este tiempo que me queda para poder resolverlas. ¿Sí? Muy bien. A ver, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer llegar